Bien, pues seguimos ahora con más actualidad. Vamos con los últimos datos porque en 2012 los divorcios aumentaron en nuestro país, algo que contrasta con lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 años, en los que el número de parejas divorciadas había bajado. El motivo, pues parece ser la crisis. Según el mismo informe, en España también se ha incrementado el número de personas divorciadas que ahora piden una revisión de las medidas económicas que en su día les impuso el juez. De todo ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Eduard Baviera, abogado experto en Derecho Matrimonial y de Familia. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días. Bueno, yo no sé si hay alguna relación entre crisis económica y crisis matrimonial. ¿Se podría establecer algún vínculo o no? Por supuesto que sí. Después de una crisis matrimonial, que la podemos llamar separación o divorcio básicamente, aunque también existe la nulidad, pero son temas muy marginales que prácticamente no se dan digamos, en nuestro país. Básicamente separación y divorcio. Después de un divorcio hay un empobrecimiento. Hay que, como mínimo, mantener 2 casas con todos los gastos que ello conlleva. En épocas de crisis donde probablemente alguno de los 2 progenitores o de los 2 consortes pues puede estar en una situación de mayor debilidad económica, suele frenar las rupturas matrimoniales. Pasa el tiempo, que es lo que ocurrió, básicamente el punto máximo de divorcios en España fue alrededor del año 2008-2009, posteriormente se acentúa la crisis, disminuyen los divorcios, básicamente año 2010, por falta de medios económicos, pero los sentimientos es una fuerza imparable. Nadie puede impedir que 2 personas que ya no desean vivir en común permanezcan viviendo bajo el mismo techo solamente por falta de medios económicos. Total, que en el 2012 se han vuelto a incrementar de una manera notable las crisis matrimoniales. ¿Esos serían un poco los factores a tener en cuenta de este repunte? Yo te puedo decir mi experiencia como profesional del derecho matrimonial, porque no hay estadísticas de que debido a los sentimientos se incrementan los divorcios, pero nuestra experiencia es que llega un momento que quien decidió divorciarse hace un par de años atrás y no pudo por el dinero, llega un momento que no puede continuar la vida en común. Es como la película Durmiendo con su enemigo. Terceras personas bajo el mismo techo. Por lo tanto, llega un punto que dicen, oye, tenemos que parar esto. Y es cuando se disparan los divorcios otra vez. Después se da también otra circunstancia, que es que el año pasado también han aumentado las demandas de revisión de medidas económicas, ¿no? O sea, además de que ya se ha conseguido esa separación o ese divorcio, se quiere revisar. Se necesita revisar. Se necesita. Generalmente, el que inicia lo que se llama el procedimiento de modificación de medidas es generalmente el pagador de determinadas pensiones, bien sean pensiones de alimentos en favor de los hijos menores o bien sea pensiones compensatorias. Si esta persona pues, ha quedado en el paro o su empresa pues, ha sufrido pues, una quiebra o lo que fuese, necesariamente tiene que reducir estos pagos. Para eso existe un procedimiento muy técnico, muy complejo, porque nunca este procedimiento puede ser una revisión de una sentencia previa. Tienen que haber unas causas muy justificadas y permanentes en el tiempo. De esta manera, si se alegan, se demuestran, pues se puede producir una disminución de los pagos. Abogado, ¿y quién suele pedir esa revisión? Por ejemplo, ¿quién paga la pensión? Sí. ¿Quién la recibe? Por lo que están viendo, ¿qué es lo que está pasando? Pueden ser cualquiera de los dos. Las causas primero, las pensiones de alimentos en favor de los hijos menores, tanto por Código Civil como por los diferentes derechos forales que existen en España, todas marcan lo mismo. Tienen que ser proporcionales en función de los ingresos de los progenitores. Por lo tanto, cualquiera de los dos que haya sufrido un empobrecimiento tiene derecho, si lo demuestra, a reducir sus pagos, porque hay un cambio de porcentajes en lo que teníamos que pagar para los hijos. Al final, siempre quien sufre son los hijos, porque si hay menos dinero, menos cosas podrán hacer. Eduard, ¿me va a permitir? Porque ahora el que estoy sufriendo soy yo, porque creo que Dime. su móvil está haciendo interferencias. ¿Lo puede desconectar? Sí, por supuesto. ¿Vale? Bueno, una vez subsanado este pequeño disgusto... Lo pongo en modo avión. ¿Modo avión o apagado directamente? Apagado directamente para que nuestros compañeros no se tiren mucho de los pelos. Volviendo a este tema de acuerdos y demás, en cuanto a las pensiones alimenticias o las pensiones compensatorias que hacía referencia, ¿es difícil llegar a un entendimiento por ambas partes? Bueno. Muy difícil. O sea, mi experiencia también es que cuando se produce un divorcio que se llama ex novo, es decir, primera ruptura del matrimonio, suelen haber, a veces sí que hay agresividades, pero todavía hay deudas del pasado, nostalgias, remordimientos, donde se puede
tener una cierta facilidad en llegar a un mutuo acuerdo. Al cabo, digamos, de 3, 4, 5 años, donde ya no hay vinculaciones emocionales entre los dos progenitores, incluso ya hay terceras personas, nuevas vidas en común, llegar a acuerdos es complicado. Es más fácil llegar a un mutuo acuerdo de un divorcio ex novo que no a una modificación de medidas de reducción de pensiones. Siempre se ha dicho, de todas formas, perdona Marta, es que volviendo al tema de la pensión alimenticia, siempre se dice que los hijos son los más afectados en los casos de las separaciones y divorcios. ¿Esto es así o no? No debería ser así, no debería ser. Si los hijos gastan X cantidad de dinero cada mes, lo gastarán con divorcio o sin divorcio. Los hijos van a seguir gastando exactamente lo mismo. Van a pagar sus colegios, van a pagar si tienen mutua médica, la que tengan, las actividades extraescolares, y los padres tienen que proveer. Es la obligación de los padres, casados o divorciados. De hecho, las obligaciones que tenemos todos los padres con nuestros hijos son exactamente las mismas, tanto si estamos casados como si no lo estamos. Y vivamos donde vivamos en el mundo. No hay excepción y no hay ningún tipo de diferenciación. Lo que ocurre es que si yo me encuentro en una situación de empobrecimiento como causa del divorcio, realmente lo que tiene que haber es un pacto con el otro progenitor, es decir, no tenemos dinero suficiente. ¿Dónde reducimos gastos? Bien gastos propios de los progenitores, que sería la obligación moral que tenemos todos los padres, bien reducir algunos gastos, digamos, extraescolares, quizás no pueden ir al gimnasio los hijos, o tienen que pasar de un colegio privado a un colegio público, pero no por un tema de agresividad, sino que no hay más dinero. Lo que ocurre es que el sentido común, el raciocinio en una situación de pelea matrimonial no es lo que impera. En las parejas, de hecho, también se ha producido este fenómeno. ¿Se han separado más en 2012? Se han separado más. Las rupturas de las parejas, de hecho, se ha incrementado. Tengo 3 datos que, si queréis, son ilustrativos. Primero, para que veamos un poco la magnitud de las rupturas matrimoniales que hay en España. Lo que son puramente matrimonios, el año pasado hubieron más de 127.000 crisis matrimoniales, separación o divorcio. Haciendo 4 números, esto significa que hay 14,5 crisis matrimoniales cada hora de los 365 días del año. O sea, no es cualquier cosa. Prácticamente la normalidad es que a partir de determinada edad de matrimonio, de determinada antigüedad, hay crisis matrimonial. ¿Estaríamos hablando de cuánto tiempo? ¿El qué, perdona? A partir de... Pues mira, normalmente podemos decir que a partir de los 40, 45 años de edad de los consortes, empieza a haber una avalancha de rupturas. Llámale crisis de los 40, llámale diferencias de principios o divisiones de la vida. Hay algunas estadísticas, estadísticas puras no existen porque son temas del derecho de la intimidad de las personas, por lo tanto nadie nos puede hacer una encuesta. Pero resulta que aproximadamente 3 de cada 4 matrimonios que tengan edad mayor de 45 años están separados o divorciados. Caray. Bueno, y depende de las seguimos. poblaciones, depende si son zonas, digamos, más agrícolas o rurales, o grandes ciudades o poblaciones de primer orden. Siguiendo con esas interpretaciones, ¿hay algún otro dato curioso en ese sentido? Estábamos hablando de las parejas de hecho. Las parejas de hecho, sí, hubo, los crisis y divorcios, los divorcios y separaciones se incrementaron alrededor de un 2% el 2012 respecto del 2011, las parejas de hecho, las rupturas de las relaciones de parejas de hecho, se incrementaron alrededor del 20%. Del 20%. El 20%. ¿Y es frecuente encontrarse con parejas que, bueno, tienen situaciones diversas, vienen también con hijos de otros matrimonios? Absolutamente. ¿Es también frecuente? Sí, es frecuente, pero, a ver, son circunstancias colaterales. Es decir, por mucho que uno se case en segundas nupcias o que se establezca en segundas relaciones, no impide que las obligaciones del primer matrimonio continúen intactas. Claro, tendrían diferentes medidas que cumplir, ¿no? Por este lado. Tienen diferentes medidas. O sea, un progenitor, y fijad que digo progenitores ni padres ni madres. O sea, el término de diferenciación por sexo de hombre-mujer prácticamente ha desaparecido en toda la legislación. Hablamos de progenitores, o si no de cónyuges o de consortes. Otra cosa si hablamos de los modelos tradicionales de familia, donde quien aporta más capacidad económica suele ser el hombre que no la mujer. Pero ya estaríamos hablando en otro contexto. ¿Y se pide hoy más que nunca la custodia compartida o no? Va mucho en función de comunidades autónomas, pero cada vez más. Además, ahora hay una sentencia del Tribunal Supremo de hace 2 meses, de abril, donde el propio Tribunal Supremo la recomienda como algo beneficioso para los hijos, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias, que son muy de sentido común también, ¿eh? En el caso de los matrimonios mixtos, ¿cuál es la ¿Mixtos situación? de diferentes nacionalidades, te refieres? Sí.
Ese es de los casos más complejos. Entonces, piensa que el matrimonio, se haya celebrado donde se haya celebrado en el mundo, tiene que tener efectos en el país que somos nacionales. Un español que celebra un matrimonio en Australia, ese matrimonio, ese certificado de matrimonio, tiene que estar inscrito en el registro civil español, porque si no, seríamos solteros. Y si nos volviésemos a casar en España, porque las autoridades españolas no tienen noticia de que nos casamos en Australia, estaríamos en la situación de bigamia. Entonces, todo el derecho internacional privado, en este caso, incrementa muchísimo la complejidad de estas situaciones. Estamos ya a punto de terminar, tenemos más consultas, pero lo que nos gustaría es que nos diera algún consejo para alguna de las personas que quizá nos esté viendo y esté pensando en separarse o divorciarse, teniendo en cuenta todo lo anterior. Mira, quizás no voy a destacar por excesivo tacto, pero os tengo que decir que el divorcio es la solución. El fracaso es el mal matrimonio. Tenemos unas inercias sociales de nos casamos de por vida, hasta que la muerte nos separe. Es casi una promesa que hasta cierto punto puede ser perversa. No quiero entrar en temas ideológicos ni religiosos, es mi opinión personal. Un mal matrimonio solamente por la presión social es lo que conlleva a las situaciones absolutamente desesperadas. El divorcio es la solución a una mala situación y a partir de aquí se inicia otra vida para cualquiera de los dos cónyuges. Lo que habrá visto y oído Y tanto. Eduardo. Pero, Eduard, es curioso, ahora que hablas de lo de los divorcios, ¿también sería una solución estos divorcios express que tan de moda se han puesto? ¿Qué incidencia tienen este tipo de...? El divorcio express no existe como tal, es una forma coloquial de acudir a una vía rápida para el divorcio. El divorcio puede ser iniciado de dos maneras diferentes, o bien mutuo acuerdo, los dos progenitores o los dos cónyuges pactan determinadas condiciones de su futuro, o bien, si no se ponen de acuerdo, acuden a los tribunales. La primera vía del mutuo acuerdo es la que nosotros denominamos el divorcio express, que generalmente es cuando no hay hijos ni apenas hay bienes que repartir. Y Eduardo, cuando se le presenta a alguien en su despacho, quiero divorciarme, ¿es distinto si quien da el primer paso es una mujer o quien da el primer paso es un hombre? ¿Qué es lo que se encuentra usted en su gabinete? Es muy diferente, muy diferente. Tendríamos que remontarnos un poco a temas antropológicos y el por qué cada persona decide la separación. Solo te digo que el más común de los casos no es la infidelidad. O sea, todo el mundo cree, me divorcio o se ha divorciado porque seguro que había una tercera persona. La generalidad es la mala convivencia, la falta de proyectos en común, la falta de ilusión. El que llega un momento que la sociedad, además la sociedad española muy moderna, dice no quiero continuar con esta persona a mi lado para un futuro que no tiene éxito para mí. Por lo tanto, decido romper el acuerdo, que es lícito. Por lo tanto, depende de quién venga primero y si el otro más o menos se lo esperaba. El axioma clásico de la mujer despechada existe. Y también el del hombre abandonado exactamente igual. Lo que ocurre es que afrontar el futuro de las personas divorciadas no es lo mismo desde la postura de una mujer que desde la postura de un hombre. Y estoy generalizando, por favor. Para nada quiero identificar a personas en concreto. Pues Eduardo Viera, muchísimas gracias por este tema que nos ha comentado y el estado de la cuestión. Gracias. Gracias. Bueno, divorcios y crisis económica, de este binomio hemos hablado con nuestro invitado y ahora cambiamos de tercio. ¿Qué les parece si lo hacemos con una sonrisa?